gusta, pero hermanos, eso no es nada que desconozcan ellos. Y a pesar de las circunstancias que están teniendo, a pesar de la aflicción por la que están pasando, hermanos, eso no cambia el deber que como cristianos tenían. Y eso no cambia como el deber que cristianos que ahora tenemos ahora. Entonces, las circunstancias, otra vez hablando de conciencia, las circunstancias no determinan cómo es que voy a responder, sino es la palabra de Dios, es saber quién somos delante de Dios. ¿Para qué estamos en la tierra delante de Dios? ¿Cuál es nuestro propósito de existir? Y nuestra influencia hacia los demás. El impacto que la vida que nosotros llevamos en esta tierra, el impacto que tiene a los demás. Eso es lo que se debe tomar en cuenta para que podamos responder debidamente en todas circunstancias. En todas circunstancias. Por eso, hermanos, hoy queremos hablar acerca de eso. ¿Cómo vivir justamente en un mundo injusto? ¿Cómo poder hacer la diferencia? ¿Cómo ir contra, como se dice, ir contra cultura? La cultura nos empuja a ser como él. La cultura nos empuja, hermanos, a veces ser deshonestos, desleales, hermanos, a veces al abuso, a la injusticia, porque esa es la ley de más fuerte, la ley del que tiene más fuerza, entonces el que abusa, y en esa lucha estamos. Pero ¿cómo el cristiano puede mantenerse haciendo lo que es correcto, siendo justo en un mundo injusto? Y hay varios terrenos en donde nosotros debemos seguir siendo, en todo terreno, pero varios terrenos que vamos a pisar, en donde debemos ser justos en un mundo injusto. Y eso es lo que el apóstol Pedro va a tratar aquí en 1 Pedro capítulo 2. Por eso el versículo 11 y el versículo 12 nos van a presentar la primera cosa. Dice el versículo 11 y 12: Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Y luego viene esto: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. ¿Para qué? Para que los que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Cuando el apóstol Pedro aborda este tema, hermano, de cómo ser injustos en un mundo injusto, él primero les presenta quiénes son. ¿Quiénes son? Y dice: amados, los veo como a extranjeros y peregrinos. Y no está necesariamente el apóstol Pedro hablando con gente que está fuera de su país. No está hablando con cristianos que están en un país extraño, sino está hablando de extranjeros y peregrinos, entendiendo que sobre esta tierra todo cristiano, aunque esté en su país de nacimiento, siempre debe considerarse como un extranjero y peregrino, porque nuestra habitación celestial, nuestra ciudadanía, nuestro destino final es el cielo. Ya regado por todas partes está, hermanos, que nuestro destino final es el cielo. Una de sus textos de Filipenses 3:20, nuestra ciudadanía está en los cielos. El apóstol, el escritor de los Hebreos, cuando hablaba de Abraham y los patriarcas, y cuando pensaban en el lugar celestial, ellos dicen que en esta tierra se consideraron como extranjeros y peregrinos, porque buscaban una patria, esto es celestial. Dice, porque si hubieran buscado la tierra donde salieron, ciertamente tenían tiempo para volver, pero buscaban una patria celestial. Bueno, cuando nosotros estamos entendiendo esto, ¿quiénes somos en esta tierra? ¿Cómo nos debemos ver en esta tierra? Sabiendo que somos extranjeros y peregrinos. ¿Cuál es el impacto que debemos dejar en esta tierra cuando nosotros ya no estemos? ¿Cuál es la influencia que la iglesia tiene en cualquier lugar donde estemos? Y en este caso particular, hablando
del trato hacia los gentiles, del trato hacia los demás. ¿Cómo debe ser nuestra conducta? Dando por entendido que estamos rodeados de gente que está observando nuestra manera de vivir. ¿Cómo debe ser nuestra conducta entendiendo que somos luz para este mundo, que somos sal para la tierra? ¿Cómo debe ser nuestra influencia, hermanos? Y es lo que el apóstol Pedro dice en el versículo 12, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Nuestro trato para con los demás, nuestra conducta, hermanos, hacia los demás y delante de los demás, debe ser buena. Y debe ser buena porque tiene un propósito. Y tiene un propósito no personal necesariamente, tiene un propósito que tiene que ver con nuestra existencia como iglesia. Tiene un propósito desde el cielo. ¿Cuál es el propósito? Dice, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios el día de la visitación. ¿Cómo es que lo van a lograr? ¿Cómo es que podemos lograr? Ahora, noten, en lo que murmuran de nosotros como de malhechores, parece que la acusación contra la iglesia injusta, era que ellos eran causantes de muchos males. Pero dijo Pedro, en este caso, mantengan buena su manera de vivir delante de los gentiles. Ellos los acusan, ellos les reclaman. Ustedes sigan teniendo la conducta correcta, para que los que murmuran de nosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Cuando tengan la oportunidad de oír de Dios, que no seamos un estorbo para que la gente quiera oír por lo que ha visto de nosotros. Para que nuestra enseñanza armonice con nuestras palabras, con nuestras acciones. Para que, hermanos, cuando la palabra de Dios sea predicada entre los gentiles, impacte no solamente por lo que estamos diciendo, sino por lo que la gente puede ver en nosotros. Para que glorifiquen a Dios en el día de la visitación. ¿Cómo se logrará eso? Dice, viendo vuestras buenas obras. La gente no solamente quiere oír, la gente quiere ver. Y el apóstol Pedro dijo, tendremos la oportunidad de alcanzarlos y ellos podrán glorificar a Dios en su momento, no solamente por lo que se predica, sino también por lo que ven. Por eso, mantengan buena su manera de vivir entre los gentiles. Sigan esforzándose por comportarse bien, pero nos maltratan. ¿Usted sigue haciendo lo que es correcto? Pero son injustos. Sígase lo que es correcto, manteniendo buena nuestra manera de vivir. Si usted conecta ese texto, hermano, con Mateo capítulo 5, versículo 16, usted va a ver, hermano, cuando ya en el verso 14 nos dijo que somos la luz del mundo y que una luz no se esconde, sino que se pone en lo alto para que alumbre a todos. En el verso 16 dice, así. ¿Cómo? ¿Cómo es así? Así como tú no pones una luz y la escondes, prendes una luz y la pones debajo de la cama. No lo haces, sino lo pones en lo alto para que pueda iluminar a todos en la casa. Bueno, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Con qué propósito, Señor? Para que glorifiquen a Dios, viendo vuestras buenas obras. Para que Dios pueda ser glorificado por la gente. La gente podrá glorificar a Dios reconociendo que somos siervos de Él, que estamos haciendo lo correcto. Es para gloria de Dios, hermano. No es para gloria personal que digan, oh, Rubén es un tremendo cristiano, fiel, honesto, decente. Bueno, es otra para Él, pero es gloria para Dios. Es gloria para Dios. Y eso es lo que el Señor Jesucristo dijo, para que glorifiquen a Dios, viendo vuestros buenos, al considerar vuestros buenos. Ahora noten, en ese punto, hermano, si usted va conmigo a Mateo capítulo 5, pareciera que hay una contradicción
Pareciera que hubiera una contradicción en el capítulo 5 y el capítulo 6. Porque en el capítulo 5, en el capítulo 6, verso 1, dice: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, parece que el Señor Jesucristo está enseñando: no hagan las cosas para ser vistos. Pero en Mateo 5:16 dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Bueno, ¿las deben ver o no las deben ver? Porque aquí dice: para que vean vuestras buenas obras. Y acá dice: no hagan las cosas para que vean vuestras buenas obras. ¿Las deben ver o no las deben ver? La respuesta es sí. Sí las deben ver. Bueno, sí las pueden ver. El asunto en el capítulo 6, verso 1 es: no hagas lo correcto con propósitos incorrectos. No hagas el bien para que te vean y te aplaudan. Haz el bien porque sabes que eso es lo correcto. Que no podemos evitar que la gente lo vea, claro que no. Es que la gente lo va a ver, claro que lo va a ver. ¿Y cuál va a ser el resultado? Que Dios sea glorificado. En el caso de los fariseos que hacían se ponían en las esquinas de las plazas, desnudaban su rostro y hacían su expresión de que estaban en ayuno para que, ¡wow!, de son religiosos. Oraban largamente en las esquinas para que la gente viera cómo religiosos eran. No intentes llamar la atención de la gente con tu religiosidad. Sé porque así debe ser. La gente lo va a ver de todos modos y va a glorificar a Dios. Vieron su corazón. Haz lo que es correcto porque sabes que es correcto. Pero no hagas lo que es correcto con propósitos incorrectos. Porque cuando haces lo correcto con propósitos correctos, Dios es glorificado y Dios reconoce tu vida. Cuando haces lo correcto con propósitos incorrectos, la gente reconoce lo que haces, pero Dios no. Por eso el Señor Jesucristo dijo: ellos ya tienen su recompensa, pero no de Dios, de los hombres. Nuestra conducta es: hagan lo que es correcto, ¿ya? Conducidos debidamente, manteniendo buena vuestra manera de vivir delante de los gentiles. Háganlo porque así es su manera de ser. Simplemente le gusta hacer el bien, le gusta hacer lo que es correcto y no tiene que tener una intención, simplemente es su manera de ser. Los resultados de la gente no vas a poder pasar desapercibido delante de la gente y va a reconocer quién es y Dios será glorificado. Cuando les hables de Dios o otro les hable de Dios, tú no serás un tropiezo, sino al contrario, una buena influencia para que digan: sí, yo quiero hacer eso, porque yo he visto gente que se porta bien y resulta bien, son un buen matrimonio, una buena familia, y es lo que yo quiero. Aparte de ir al cielo, voy a vivir bien aquí en la tierra con mi familia. Esto es lo que estamos buscando. Conducido debidamente. Pero no solamente, hermanos, en la conducta de los demás, dice Pedro, sino también el respeto a las autoridades. El respeto a las autoridades. Dice en el capítulo 2, volviendo primero de Pedro, versículo 13, capítulo 2, versículo 13, en adelante: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea el rey como superior, y a los gobernadores como enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Noten el verso 17. Honrad a todos, amados hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Que uno debe someterse a toda institución humana, que uno debe someterse a los gobernadores,
que uno debe honrar al rey. Si esto es cierto, que el rey, el emperador romano que estaba cuando Pedro escribió esta carta era Herodes, y Herodes, cierto es cierto, y Herodes era un pésimo emperador, un mal gobierno, injusto. Cualquiera diría, pero ¿por qué no debe respetar? Mira cómo nos trata, mira de lo que nos acusa, mira cómo es. Pedro dijo, sométase a toda autoridad humana, a los gobernadores, al rey. Pero nadie lo respeta. Sométase, sigue diciendo lo mismo la Biblia. Sométase a toda autoridad humana, a los gobernadores, al rey. Y someterse es respetar las autoridades, respetar las reglas, las normas civiles, hacer lo que debe uno hacer. ¿Qué le gusta traer impuestos? Pero se lo roban. Y luego, ¿y qué hago yo si no lo pago? No, pero no tiene injusto. ¿Y qué hago yo si no respeto la ley federal? ¿Qué puede ser? Lo mismo que el cristiano. Hay que respetarla. Porque hay influencia, hermano, delante de Dios. Que el partido no importa, o sea, las autoridades están ahí, y mi deber no es seleccionar a quién sí obedece y a quién no. Mi deber es, son autoridades, establecieron la única limitante que tiene para que uno respete una autoridad, para que nosotros como cristianos respetemos una autoridad, es que lo que manden o prohíban vaya en contra de la voluntad de Dios. Pero si pagar impuestos, si tener licencia, si pagar las placas, no sé, si manejar bien, si no, te vas por una infracción y pagar la infracción, es lento, ¿qué hago? Es posible. Lo mismo dijo Pablo en la carta de los Romanos. Y ellos estaban sujetos a un gobierno extranjero, los romanos, y les cobraban impuestos. Respeten la ley. Fíjense, primero en la comunidad, así con todos, tenga su conducta correcta. Ante las autoridades, respeten. De los patrones, en aquel tiempo había criados y esclavos. Criados y amos, esclavos y amos. Pues ya no hay criados y amos, pero hay empleados y empleadores, trabajadores y patrones. ¿Y cuál debe ser mi conducta como trabajador? Hacia quienes me emplean. Versículo 18. Criados, están sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de su propio. ¿No? Criados, están sujetos con todo respeto a vuestros amos.
Pero es un mal patrón. ¿No se porta bien? Bueno, no solamente los papás, sino para ustedes, sino también a los difíciles de todo. No paga bien, cambie de trabajo. No, pero yo me quiero quedar. Perfecto. Y eran esclavos a los que les escribió Pedro. No les digo esclavos, libérense de sus amos, levántense en armas contra él. No, respetan, obedecen, con todo respeto. No solamente a los buenos y amables, pero también a los difíciles de soportar. ¿Por qué? Ya acá en el asunto de respeto de la buena conducta es para que glorifiquen a Dios el día de la visitación. Aquí en el versículo 18 nos dice que los criados deben ser respetuosos de sus amos. Y dice el verso 19, ¿por qué? ¿Por qué debe ser así? Dice, porque esto merece aprobación si alguno, a causa de la conciencia, delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente. Por causa de la conciencia, delante de Dios padece o sufre molestias padeciendo injustamente. Ahora quisiera revelarme. Yo sé que no debemos ser delante de Dios. Pero es injusto. Pero sé que debo portarme bien delante de Dios. Mi conciencia delante de Dios me dice que lo debo hacer. ¿Saben, hermano? Aquí, en todas las autoridades, aquí Pedro no usa la conciencia en relación al respeto que debo tener a las autoridades. Pero Pablo, en Romanos capítulo 13, sí lo dice. Dice que debo respetar a las autoridades no solamente porque tienen la espada, sino también por causa de la conciencia. ¿Qué significa eso? Porque sé que lo debo hacer delante de Dios. Y al no hacerlo, afectaría a mi conciencia. Y aquí él debo respetar a los amos. ¿Por qué? Porque si acá algunos sufren por causa de la conciencia, bueno, sufre penalidades. Dice, ¿por qué tu aprobación? Correcto. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Y luego nos presenta dos escenarios en el verso 20. Pues que no les sientas y pecando por esa objeción de los soportáis. Mas que siendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Dice, sufre porque te portas mal. Vuestros objetivos y lo soportáis porque te portas mal, porque pecas. Pero por otro lado puedes sufrir injustamente. Pero esto ciertamente tiene aprobación delante de Dios. En aquellos tiempos, se van a meter en la cárcel, por eso adelante va a decir, ninguno parece como homicidio o malhechor, o por entumecerse lo ajeno. Pero si alguno parece como cristiano, no se vergüenza, sino glorifique a Dios. Se van a meter en la cárcel por criminal, cuando no tiene honor, por servir a Dios. Eso ciertamente recibe aprobación delante de Dios. Haciendo lo correcto, haciendo lo que es justo y viviendo así en un mundo injusto. En este caso, agiamos, agresivos, pero el mandamiento de Dios para los siervos es respeto. Sométete. Y luego más adelante, ya no pone el ejemplo de Cristo, pero no tengo tanto tiempo para eso. Pero en el capítulo 3, ahora habla de las esposas, el trato de las esposas a los esposos. Y noten que todo habla de una buena conducta, un buen sometimiento, sujeción. Y dice, ¿por qué?
No solamente nos dice por qué o para qué. Y en el capítulo 3, verso 1 dice, así mismo vosotras. Noten cómo empieza el texto, empieza diciendo así mismo. ¿Por qué dice así mismo? Porque viene hablando de otros casos, viene hablando en este caso inmediato de los siervos. Los siervos deben someter a las mujeres los siervos deben someterse a sus amos. Y en este caso, las mujeres cuyos maridos no son cristianos deben respetarnos. Así mismo, mujeres, dice el texto, están sujetas a nuestros maridos. ¿Para qué? Otra vez dice, ¿para qué? Para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Una esposa puede evangelizar a su marido sin mencionar una palabra respecto a Dios en ese sentido. Conducta. No está diciendo Pedro que no le diga nada, que solamente se porte bien. No está diciendo eso. Está diciendo que la conducta sería de la esposa si el marido inconverso será fundamental para que cuando le hablen la palabra de Dios pueda tener la mente abierta a oírla y no tenga la excusa perfecta, el pretexto perfecto para no escucharla. Mira, no importa. No. Mujeres respeto por su marido para que también aquellos que no han obedecido sean ganados sin palabras por la conducta de Dios, con una buena manera de vivir en casa. Y eso es para, en este texto, esposas cuyos maridos son cristianos. Obviamente que también esposas cuyos maridos son cristianos pueden ser. No es un exclusivo para una mujer cuyo esposo no es cristiano. Pero es tremendo y responsable, así, así. El texto no dice, no pone condiciones, siempre y cuando someta a su marido, siempre y cuando se lo merezca, se vaya a ganar. No es eso. Si la sociedad es de mala conducta, su conducta debe ser buena. Si las autoridades son pésimas, injustas, su conducta debe ser justa. Si el amo es difícil de soportar, usted sigue haciendo una buena razón. Si el marido no quiere oír la palabra y es rebelde, usted sigue sometiéndose a él. Para que gane. No, esto, bueno, hermano, Cristo nos puso el ejemplo aquí, nomás que no lo estoy viendo, pero en el versículo 21 en adelante, el ejemplo es Cristo, no sé cómo hacer. Lo trataron con injusticia, el cual no hizo pecado, que llevaba el caño en su boca, y cuando maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa que juzga. Bueno, pero el verso 7 habla de los maridos también. Vosotros maridos igualmente, así mismo, en el verso 1, pero ahora igualmente. Vosotros maridos igualmente vivís con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida, para que, otra vez, ¿para qué? Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Nuestra esposa es coheredera de la gracia de la vida. Y, hermanos, debemos aprender a vivir con ella sabiamente. Y esa expresión de vivir con ella sabiamente, hermanos, tenemos que conocerla. Tenemos que conocerla, no solamente esperar que nos conozcan y cuáles son los gustos y nuestros disgustos y que estén al pendiente de qué parte, qué necesito, sino qué necesito. Recuerden que, hermanos, aunque somos humanos, Dios nos hizo de diferente manera el hombre de relación a las mujeres. Tenemos diferentes expectativas en la vida de un matrimonio. Hay son más emocionales las mujeres que nosotros, y nosotros somos más fríos que las mujeres muchas veces. Tenemos que aprender a vivir sabiamente con ellas para saber cómo tocar.
Yo otra vez, como les decía en la mañana, a veces yo quiero que las personas sean como yo soy, como yo pienso, como yo creo. Y eso es terriblemente una equivocación. Simplemente, hermanos, si miráramos el temperamento humano, todos en una misma familia, hijos de padre y madre, todos de temperamento diferente. Coléricos, flemáticos, sanguíneos, melancólicos, y reaccionamos de acuerdo al temperamento que tenemos. ¿Cómo podría seguirle a alguien que sea igual que yo? Si ya de por sí somos de temperamento diferente. Pero a veces en eso no nos detenemos a pensar. Y por ejemplo, de los que yo conozco aquí, yo sé cada quien más o menos cómo son. Sé más o menos su temperamento. Y no se les puede tratar a todos de la misma manera, porque vamos a echarnos a perder. Bueno, en el caso de cómo es mi esposa, cómo es para saber tratar. A veces tengo la expresión que digo, mi esposa hace lo que yo digo, sí, tratar de sí. Pero has pensado, ¿qué piensas? ¿Y qué sientes? ¿Por qué no? Bueno, mi esposo hace lo que yo digo, pero ha pensado por qué. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué es? Bueno, son cosas que no lo tenemos. Bueno, en este caso, hermano, por eso dice que el marido debe honrar a su mujer, tratar como más fácil y aprender a vivir con ella por el tiempo. Conociendo que es. ¿Ok? Finalmente, versículo 8. Finalmente, dice el apóstol Pedro, y finalmente, considerando lo que ha venido tratando, hermanos, por eso dice, ser todos de un mismo sentir, todos, sean de quienes sean todos de un mismo sentir, compasivos. Miren otra vez, sigue hablando del carácter, de la conducta que debemos tener. Ser todos compasivos. No espero que me compadezcan, sino yo también debo compadecer. No solamente espero que me amen, yo también debo amar. Amamos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamados para que heredaras el bendición. Y sigue diciendo más. Por eso llega hasta el verso 16, dice, teniendo buena conciencia para que los que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Que vivamos de tal manera que cuando alguien nos acuse de algo, la gente no le crea. Que vivamos de tal manera que cuando alguien nos acuse con otra persona diga, pero yo no lo conozco así. De verdad, yo no tengo esa misma experiencia que tienes tú. Porque no es así, como nosotros. Bueno, eso es lo que podemos nosotros estar esforzándonos siempre en vivir justamente. No tenemos que dar cuántas veces habla que vivamos justamente y que padecemos injustamente, pero nosotros vivamos justamente, aunque padezcamos injustamente. En el versículo 14, por ejemplo, dice, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois, por tanto no os obedecéis por temor de ellos y otros. Bueno, hermano, por supuesto que hay mucho que decir en cada punto. Yo solamente estoy tratando de qué grupos habló el apóstol Pedro y cuál debería ser su conducta inmediata en cada de esos grupos, sea la iglesia en general, considerándose como extranjeros y peregrinos ante los gentiles, ante las autoridades, ante los patrones, en este caso aplicado ahora, y ante la esposa, el esposo, y ante todos entre nosotros.
ser de un mismo sentir, amigables, misericordiosos, perdonando unos a otros, compasivos. Que la gente no se lo merece, pero ¿cuánta gente dice que si se lo merece, hagan? Yo no lo hago. No, sino es como es, ¿verdad? Es como es. ¿Ok? Entonces, decidimos en el nombre del Señor a que podamos esforzarnos, pues, por supuesto. Pero eso es lo que Dios espera. Y usted que nos visita en esta tarde, que no obedeció el Evangelio, y que nos conoce, y que nos ha visto nuestras virtudes, ha conocido nuestra debilidad. Queremos disculparnos con ustedes si en alguna ocasión hemos dado motivo de que tropiece para que no obedezca la fe. Nos disculpamos con ustedes, pero al mismo tiempo le invitamos a que nos ayuden, obedeciendo el Evangelio, siendo cristiano fiel, nos ayude para que nosotros podamos también hacer nuestro esfuerzo y juntos honrar a Dios. Le invitamos a que nos ayude a trabajar en la obra del Señor en este lugar, que juntos honremos a nuestro Dios, podamos hacer de esta sociedad una mejor sociedad, y de esta iglesia una mejor congregación, y de nuestro Dios que sea glorificado y exaltado en cada uno de nosotros y en nuestras familias. Le invitamos entonces, arrepiéntese de sus pecados y bautícese para que sus pecados les sean perdonados. No es suficiente que pudiera cuestionar la conducta nuestra y por eso no obedecer. Eso no le justificaría. Como a mí no me justificaría no hacer lo correcto, aunque el mundo viviera injustamente. Tampoco se justificaría no obedecer a Dios, no, porque algunos no nos portamos debidamente. No hay excusa. Nosotros invitamos en el nombre de Jesús. Venga, Señor. Vamos a ponernos de pie, vamos a cantar un himno.